Dejadme que os ponga en situación. Año 2006, Japón. Semifinal del Mundial de Básquet, España-Argentina. Semifinal muy reñida, donde los dos equipos están dando lo mejor de sí. Nosotros tenemos en nuestras filas a Pau Gasol, que está haciendo un campeonato increíble. Llegamos a los minutos finales, todo empatado. El partido durísimo, hasta tal punto que Pau Gasol se lesiona. Conseguimos finalizar el partido y la selección española gana por un punto. Pero su mejor jugador, el mejor jugador hasta el momento del campeonato, se lesiona y se sabe ya que no va a poder jugar la final. Pau Gasol queda fuera de la final. La selección española se encuentra en un entorno bucas, volátil, incierto, complejo, ambiguo y que da miedo. Da miedo porque vamos a jugar la final del Mundial sin nuestro mejor jugador. La final se va a jugar contra Grecia. Grecia acababa de ganar a Estados Unidos. En este entorno bucas, ¿cómo somos capaces de conseguir el éxito? Pues hay varias palancas que vamos a trabajar hoy para ver qué podemos hacer a la hora de conseguir los resultados que esperamos. Por cierto, dejadme que os diga, la selección española consiguió vencer por más de 20 puntos a la selección griega y, al final, obtener su primer mundial de básquet. ¿Qué utilizaron? Pues utilizaron varias palancas. La primera que se me ocurre es innovación. Cuando hablamos de innovación en un entorno bucas, hablamos de ser capaces de hacer las cosas de una manera que no las habíamos hecho antes. Estamos en un territorio inexplorado, en un territorio donde no hay referencias. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de salir a ese territorio con la gorra de explorador puesta, siendo capaces de ver aquello que no es percibido a priori. Por lo tanto, el miedo no tiene que estar ahí. El miedo es una de las emociones que no nos van a ayudar en esta palanca de innovación. ¿Qué sí nos va a ayudar? Nos va a ayudar la agilidad para aprender, nos va a ayudar el ser proactivos. Por ejemplo, muchos conocemos ya y estamos acostumbrados a escuchar términos del tipo Scrum, Sprint, Mock-up, MVP, el producto mínimo viable, son palabras que se utilizan en la metodología Agile, en la metodología ágil. Es decir, tenemos que ser capaces de ser rápidos y si algo no funciona, cambiarlo rápidamente. Dicho de otro modo, tenemos que ser capaces de resetear todo aquello que hicimos en su momento para hacerlo de una manera diferente. Por lo tanto, la proactividad y la agilidad para aprender nos acompañarán en este viaje hacia la innovación dentro del entorno bucas en el que nos encontramos. La segunda palanca que necesitamos para manejarnos en un entorno bucas es la excelencia. La excelencia entendida como eficiencia. Solo tenemos 24 horas al día, 7 días a la semana, por lo tanto tenemos que ser capaces de dar lo mejor de nosotros en ese plazo de tiempo. Y de dar lo mejor de nosotros no solamente en el ámbito profesional, sino en los diferentes ámbitos en los que nos movemos. El personal, el propio, el de los amigos, el de los hobbies, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no podemos buscar la perfección, sino que lo que tenemos que ser capaces es de buscar la mejora. Y para ello, ¿qué podemos hacer? Pues hay varias cosas que podemos hacer. Primero, dejadme que os cuente lo que no debemos hacer. No debemos trabajar desde la autoexigencia, es decir, buscar el todo o la nada. No debemos ver las cosas como que solo pueden ser de una manera, sino que hay diferentes maneras en las que podemos llegar a conseguirlas. Cuando nosotros trabajamos desde la autoexigencia, vemos el error como un fracaso. Estamos viendo el pasado, estamos fijándonos demasiado en el pasado y ahí se provocan 3 emociones que nos hacen mucho daño. El miedo al fracaso, la culpa y la frustración. ¿Por qué? Porque no conseguimos las cosas como sí que nos gustaría llegar a conseguirlas. Por lo tanto,
¿Qué sí podemos hacer cuando trabajamos desde esa excelencia? Dar nuestro 100, 110% en todos los ámbitos, en todas las horas, en todos los momentos en los que estamos consiguiendo o buscando conseguir algo. De esa manera estaremos mirando al futuro. De esa manera el error no será sinónimo de fracaso, sino de aprendizaje. De esa manera las emociones que conseguiremos serán responsabilidad, confianza y motivación. Cuando estamos en la autoexigencia, yo siento que soy la tarea, mientras que cuando estamos en la excelencia, yo siento que soy diferente a la tarea que hago. Si consigo trabajar con estas dos palancas, lo que voy a generar es un contexto de aprendizaje. Un contexto de aprendizaje donde no me acomodaré, donde no tendré miedo a explorar, como decíamos antes, y donde seré capaz de ser muy rápido aprendiendo. Todo esto se consigue con un estado mental en el que yo voy a condicionar a mi cerebro, a mi mente, a innovar, a trabajar desde la excelencia, es decir, a generar este entorno de aprendizaje que necesitamos hoy en los entornos VUCA en los que nos movemos. Pues aquí estamos en esta sección que le hemos llamado el viaje del líder, donde vamos a charlar con otra persona cuyo liderazgo no nos cabe ninguna duda. Yo que tengo la suerte de conocerle, me encanta, me inspira, y es una persona que ha trabajado en 6 países, en 4 idiomas diferentes, que un día dejó el propio suyo para, bueno, pues para estar en diferentes partes del mundo, y nos va a hablar de su experiencia y de su viaje. Marcos Fernández, es un placer tenerte en el corazón de los negocios y nos gustaría conocerte un poco más. Entonces, mi primera pregunta que siempre hago a los invitados es: yo entiendo el liderazgo como un viaje. ¿Cuál ha sido el viaje que te ha traído hasta aquí, hasta el líder que eres hoy? Pues sí, bueno, antes de todo un placer estar aquí contigo, José Miguel. Sí, pues en mi caso en concreto, pues un viaje muy largo, muy marcado por una carrera muy internacional, pues donde he podido estar con varias culturas, en varios países, ahí viviendo ahí, pues trabajando ahí y aprendiendo que no hay un liderazgo único. Entonces yo diría que es esto, o sea, lo que me trajo aquí es darme cuenta que pues tenemos que utilizar nuestras mochilas de recursos en cada lugar que estamos, ¿no? Qué bueno. Por si nuestros oyentes no se han dado cuenta de tu acento, podemos decir que eres brasileño. Y desde Brasil, ¿cuál es tu primer salto? ¿Dónde vas a trabajar o a estudiar? Sí, pues yo estudié ingeniería, soy ingeniero industrial químico, pues terminé mi carrera en Brasil, entonces tenía todo organizado para empezar a trabajar, y luego me surgió he tenido una intuición que pensé, no, pues todavía soy muy joven para empezar a trabajar y montar esta carrera, tengo que aprender más y tengo que entender más el mundo. Entonces, la primera vez que salí me fui a Estados Unidos, justo porque quería aprender inglés. Y después pues vine a Barcelona, pues a España, donde realmente empecé mi carrera, hace muchos años, pero aquí ha sido. O sea, tu carrera profesional como tal empezó en España. Sí, mi carrera profesional empezó en España, sí, sí. ¿Y qué tal ese comienzo en un país, bueno, diferente al tuyo? Sí, fue interesante porque realmente fue mi primera experiencia. También era mucho más joven. Sin embargo, fue realmente estos años iniciales fue darme cuenta, o sea, de esas diferencias, y pues aunque Brasil y España no tengan tantas diferencias, también hay sutilezas que son muy importantes y muchas veces luego son muy importantes para poder liderar y para poder vivir, ¿no? Te tengo que preguntar por alguna de ellas, Sí. de esas sutilezas que tú descubriste.
Bueno, pues yo creo que es un estilo, cuando hablo de esto, hablo de cultura, pues no existe cultura buena y mala, existen maneras, ¿no? Me llamaba la atención al principio, me acuerdo, la manera, o sea, muy enérgica de comunicar que tenían los españoles y no, pues no, yo creo que también hasta cierto punto bueno decir, mira, pues si tenemos un tema, solucionamos aquí, no vamos a guardar esto para pensar que esto se transforme en algo peor. Entonces esto lo he observado mucho y era una de las primeras impresiones que me acuerdo, ¿no? Y de ahí, ¿dónde te lleva tu viaje? Sí, mi viaje, pues después de un tiempo, yo creo que la intuición esta que, bueno, he conocido España, tenía esta identidad con España por mi familia, pero hacía falta algo más, quería conocer algo más. Entonces fue cuando, bueno, siguiendo dentro de la misma empresa, fui a trabajar a Shanghai, en China. Wow. Y entonces pues fue un cambio porque realmente es conocer otro continente, es conocer otra cultura. Mi hijo mayor pues ha nacido ahí, Anda, tiene 13 años ahora. Y fue una experiencia, vaya, pues completamente diferente y entonces rompiendo completamente la estructura de la idea que puede ser España, Brasil, ya es una otra manera, ¿no? Entiendo que ahí la energía también era muy alta, ¿no? De los chinos, la manera enérgica de comunicarse, de trabajar también. Sí, pero había creo dos diferencias para mí que eran fundamentales. La primera es la manera cómo entendían las cosas. Me acuerdo de haber hecho un curso de preparación intercultural que decía, no expliques, digamos, lo que es la generalización de algo, pues empieza por el detalle y empieza a ampliar. Y esto fue una cosa fundamental en los años que he trabajado ahí. Nosotros aquí, los occidentales, pues estamos muy acostumbrados a tener una idea general y luego vamos bajando, ¿no? Ahí es empezar de una idea muy específica y empezar a abrir. Y esto me parece una diferencia, o sea, fundamental para ejecutar mi trabajo. Y sí, lo que pasa es que piensa que China es un país que tiene su régimen y las personas están acostumbradas a obedecer. O sea, no hay, como puede decir en una discusión, o sea, nadie va a cuestionarte a ti porque eres un jefe. O sea, porque eres un jefe y así está diseñado. Sin embargo, sí, una vez que hay la confianza, sí, se puede comunicar y hay más apertura. ¿Y cómo te cambia desde no solamente desde el profesional, sino desde el ser humano, desde el líder que eres? ¿Cómo te cambia esa experiencia en Shanghái? Yo creo que está todo dentro del proceso, del camino, pero yo creo que lo fundamental es decir, yo como líder he sido capaz de convencer personas de otra cultura trayendo, digamos, queriendo implementar un sistema alemán que trabajaba para Siemens en este entonces. Un brasileño, estoy aquí implementando un sistema muy estructurado alemán en un ambiente con 700 chinos. Vaya mezcla. Entonces, yo creo que esto fue, digamos, lo que realmente, vaya, te trae mucha confianza, decir, vaya, hay muchas diferencias, hay que trabajarlas, hay que ser curioso y hay que desarrollarse, digamos, en cada entorno, ¿no? Mira, en muchas organizaciones se habla de la diversidad, de fomentarla, de lo importante que es. Tú la has vivido. Tú la has vivido por serlo, es decir, cuando vienes a trabajar aquí, pues eres brasileño, eres extranjero, pero es que además luego cuando vas a China también. ¿Cuál es la parte buena desde tu punto de vista en la diversidad para un líder? Yo creo que esto es fundamental. Primero, porque la mayoría de las empresas hoy en día no son empresas, las empresas para desarrollarse tienen que tener presencia global. Ese es el primer punto. Y un líder que no entienda esto, que quiere aplicar su modelo, o sea, exactamente como lo tiene aquí fuera, esto no va a funcionar porque las personas se comunican de manera diferente. Las personas
tienen, reaccionan emocionalmente de manera diferente, tienen sus distintos filtros. Entonces, no entender esto es un problema para un comercial, pero también es un problema para un ingeniero y también es un problema para una persona que está gestionando una organización. Yo diría, al día de hoy, digamos que es lo más importante entender esto, ¿no? Marcos, me lo has dejado muy fácil para irme a un estereotipo. Ingeniero, emociones, históricamente no iban juntos. Es verdad. ¿Cómo has conseguido esa parte que sabes que yo considero muy importante, que es la gestión emocional del líder propia y de otros? ¿Cómo lo has conseguido? ¿Dónde han estado las claves? ¿En qué momentos lo identificarías? Es verdad, he liderado globalmente y localmente grandes equipos de ingenieros y todo, y quizás el ingeniero tiene esta tendencia a ser un poco más introspectivo. Yo creo que esto, bueno, por supuesto no es un equipo comercial, que la gente se comunica más. Entonces yo creo que hay que el ingeniero hay que darle lo que necesita, ¿no? Pero, bueno, primero tienes que tener siempre empatía, entender lo que quieren y también el estilo de cada uno, pero también necesitan de... ¿En qué momentos tú te diste cuenta que esas eran tus armas, otras armas que también te iban a ayudar? Pues dices tú otras armas respecto No, otras armas, me refiero como ingeniero, la parte racional, la parte de datos, del toda soft. esa, la parte más dura, más hard, la domináis. ¿En qué momento como líder te das cuenta que hay otra parte que es la emocional, que es la gestión humana, que para ti va a ser clave en tu éxito llegado un momento? Sí, gracias por la pregunta, porque normalmente cuando haces una carrera estás muy enfocado en el push, puedes entregar resultados, pues estás también viajando, todo, pero hay un momento que te das cuenta que esto por sí solo no es suficiente para el éxito. Tú tienes que caminar juntos, tienes que convencer a otras personas. Y este es el momento que te das cuenta que no solo hard skills o entenderlas es suficiente, y es cuando empiezas a manejar mucho más el soft skills. Sabes, tienes que saber que vas a frenar un poco tu velocidad, pero vas a llegar mucho más lejos y vas a llegar juntos, ¿no? Porque no te sirve nada tener un proyecto fantástico dentro de una empresa y nadie te lo compra y, bueno, por mejor que sea, pues ahí estará. Fíjate, has mencionado la empatía. Nuestro invitado de la semana pasada mencionaba hacer equipo. ¿Se te ocurre alguna más de estas habilidades blandas, soft skills, que como líder tú hayas considerado clave para ti? Sí, y la cosa que más me acuerdo, yo creo que es fundamental, me gusta la regla escuchar y hablar 80-20. Yo creo que es escuchar... Y durante esta escucha ya te vas planteando lo que son las famosas preguntas poderosas que al final te lleva realmente donde quieres, ¿no? El hecho de cuando sales de una reunión con esa sensación que has hablado mucho, que no sabes, es porque algo no ha ido bien, ¿no? Entonces yo diría, una cosa tan sencilla, pues la empatía, por supuesto, hay que entender el momento de cada uno, pero escuchar un 80 y hablar un 20, o si no hace falta hablar, tampoco, bueno. Pero sobre todo escuchar. Qué bueno, estoy muy de acuerdo contigo. Bueno, nos habíamos quedado en Shanghái. Sí. ¿De ahí donde ese viaje del líder, dónde te lleva? Este viaje me lleva a México, pues con un pequeño también. pasaje en Alemania y luego directamente a México. México sí es otra cultura. O sea, es cierto que lo podría encajar mucho más como una cultura como Brasil, España, pero también tiene su manera y las personas también funcionan de manera diferente. Entonces, también hay que saber gestionar, ¿no? Digamos, en México es mucho más, la interacción social es mucho más fuerte, ¿no? Pues es muy normal que tengas que ir a una barbacoa, quizás cada fin de semana, porque hace parte también incluso del trabajo, ¿no? Para entender dónde estás en el contexto. Entonces, México fueron 3 años, una experiencia pues muy buena, ¿no? Claro, se me ocurre aquí una pregunta, porque tienes familia, sé que tienes 2 hijos, Sí. Comentabas que uno nació en Shanghái y el otro seguro que también... En Berlín, en Alemania. En Berlín, en Sí. Alemania. ¿Te han acompañado siempre en este viaje? Sí, siempre, y mi mujer también.
¿Y cómo es de importante eso? Esto para mí es la clave, porque yo me acuerdo la primera vez que fui como expatriado pues a Shanghai, pues me ha dicho un señor que llevaba muchos años, dice, mira, la clave, si quieres tener esta vida y quieres poder aprender esto, es que estén bien tu familia, bueno, tu mujer y tus hijos. Y esto fue realmente lo que me ha mantenido durante este tiempo para poder disfrutar del trabajo y poder disfrutar también la vida que estamos haciendo, ¿no? Es el fundamental. ¿Dirías que has llevado mejor las diferentes culturas, los diferentes retos que era eso, porque siempre cuando salías de la oficina y llegabas a casa tenías un pilar? ¿Se puede decir así o no hubiera sido necesario? Yo no tengo ninguna duda de esto. O sea, porque no he tenido una experiencia sin mi familia al lado. Pero todo esto valía la pena también porque ellos estaban ahí conmigo, ¿no? Y esto sin duda, sí, sí. Qué bueno. ¿Y de México vuelves a España o nos queda...? No, Alemania. Hemos estado muchos años en Alemania. Sí, Alemania es un país especial, pero hay una cosa que creo que es fundamental. Yo he trabajado muchos años en diferentes lugares, pero no gestionando, digamos, equipos globales. Y esto fue la gran diferencia que hice desde Alemania, porque hay una diferencia fundamental. Una cosa es estar ahí, otra cosa es asegurar que hay una comunicación entre esas diferentes culturas y que las cosas funcionen, que la estrategia también se pueda permear en diferentes culturas, pero buscando lo que... Y además, Marcos, un liderazgo en remoto, por lo que te entiendo. Totalmente, totalmente. Bueno, con muchos viajes, entonces, esto fue antes de del COVID. Pandemia, pero habría mucha comunicación, porque podrías viajar unas cuantas veces al año, pero no siempre, con lo cual... Esto es. ¿Y cuál es la diferencia entre ese liderazgo en remoto, que tú ya conociste antes de la pandemia, el liderazgo cara a cara, que es el más habitual, y sobre todo de cara a lo que tenemos hoy en día, que hay mucho liderazgo en remoto? Para ti, ¿cuál es la principal diferencia y cómo verlo en positivo o cómo salvar la barrera que pudiera haber, si es que hay alguna? Hombre, la diferencia es total, ¿no? Es mucho más difícil gestionar equipos cuando utilizas un Teams y todo esto. Yo creo que la combinación es fundamental. O sea, yo siempre en mis equipos globales, que han estado en muchos países, como mínimo tenía que hacer una visita una vez por año, o si depende del tamaño de negocio, o una vez a cada 2 años, o más frecuente, pero generar este primer contacto con la persona me parece fundamental. Luego, después que esto avanza, es mucho más fácil gestionar. Yo creo que sí, el puro, no lo creo, en el puro remoto es muy difícil, porque llegas mucho más a la gente, ¿no? Es un tema que hemos hablado, es difícil tener empatía, muchas veces una cámara que no funciona, esto no se escucha bien y todo esto, ¿no? Así es. Se nos va acabando el tiempo, entonces yo sé que volviste a España. Cuéntanos tu vuelta a España y dónde estás ahora mismo. Sí. Bueno, he vuelto a España porque, bueno, mi mujer es española y también queríamos volver a España porque nos gusta vivir aquí. Entonces, pues hemos decidido volver ya hace 5 años. He vuelto a una compañía. Luego, pues ahora salió la compañía, estoy en otro proceso. Ahora mismo soy un emprendedor, pues mi socio y yo hemos fundado una empresa. Es una empresa de descontaminación del aire, o sea, para eliminar el dióxido de carbono del aire. Y esta motivación que he tenido fue pensar, siempre he querido generar impacto, pero yo y luego mis reflexiones es mucho más que impacto, es impacto con propósito. Yo creo que no existe propósito más grande ahora, que nosotros pensamos tenemos que limpiar el aire, tenemos que quitar el dióxido de carbono del aire porque tenemos un tema de cambio climático. Entonces, es esto que me dedico. También ahora me dedico a un pequeño hedge fund, son fondos de inversión. También hago inversiones, lo que se dicen inversiones verdes. ¿Cómo cambia tu liderazgo? En el momento que te pones a emprender, claro, pues tú has sido un gran directivo en diferentes culturas, en diferentes empresas, en diferentes países,
Pero ahora eres un emprendedor con todas las cosas buenas y las muchas malas que tiene ser emprendedor. Sí, sí, sí. ¿Cómo cambia tu liderazgo? Sí, sí, es una gran pregunta. De nuevo, el liderazgo es un concepto muy amplio y es una mochila llena de recursos, ¿no? Pero sobre todo, aquí más que el liderazgo está muy enfocado en la, digamos, colaboración. ¿Con quién colaboro? ¿Cómo hablo? O sea, ¿qué buscan ellos? Entonces, es mucho más un liderazgo, digamos, de negociación, de llegar a acuerdos comunes y conseguir avanzar con cosas que quizás un liderazgo más que lo tenía antes globalmente. Bueno, si nuestra compañía se hace muy grande, volveremos a utilizar estas, digamos, sacar de la mochila esas herramientas. Pero diría esto, un emprendedor tiene que tener esta automotivación, tiene que saber liderarse a sí mismo y liderar a su entorno, o sea, influenciar a su entorno para conseguir lo que quiere. Yo diría que sí, es una más de las caras del liderazgo, ¿no? Ahí quiero pensar que toda tu mochila cargada de comunicación con diferentes culturas, negociación con diferentes culturas, hablar 4 idiomas, me parece que son Sí, los que 4 hablan, idiomas. todo eso entiendo que te ayuda a que te sea un poquitín más fácil que a muchos otros emprendedores que, bueno, pues que no han tenido tus vivencias. ¿Puede ser? Esto sí puede ser, sin duda, sin duda. Yo creo que solo de poder recibir información de distintas fuentes, esto ya es un gran inicio. Y luego, claro, la facilidad en no estar limitado pues a según qué fronteras, a poder comunicarme con cualquiera y mirar lo mejor donde esté, ¿no? Pues Marcos, se nos acaba el tiempo. Ha sido una vez más un verdadero placer. Y a ustedes, nada, emplazarles para el siguiente programa en el que, bueno, pues volveremos a traer a otro líder para que nos cuente su viaje y ver hasta qué punto nos resuena ese viaje y podemos hacer partes de ese viaje nuestras y aprender e inspirarnos. Gracias.